Vamos a empezar por Romanos 8:19. Romanos 8:19, aunque hoy vamos a estar hablando del libro de Romanos, pero vamos a empezar por el 19. ¿Ya lo tiene? Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Esto lo hemos venido hablando, yo creo que hace como 15 años, enseñando esta parte. Y es lo que hemos estado esperando. La misma creación está esperando la manifestación. La maldad que hay hoy en día, tanta maldad que hay hoy en día, que a veces se llega a creer que esa maldad nadie la puede controlar. Pero por lo menos para los hijos de Dios, sí se puede. Los hijos de Dios somos luz en medio de las tinieblas. Pero lo que pasa es que es el poder entre la luz y las tinieblas. ¿Qué domina? ¿Qué poder desarrollado hay más? ¿Quién tiene más poder entre un brujo o un pastor? Depende de lo que cada uno ha desarrollado. Amén. Poder desarrollado. Entonces, por eso el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros tenemos que, y ustedes tienen que tener muy presente, que nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestarnos. Entonces, hay muchas formas de transmitir el Evangelio. Y hay un Evangelio del atrio, y hay un Evangelio del lugar santo, y un Evangelio del lugar santísimo. El Evangelio del atrio, lo hemos venido hablando durante muchos años. El Evangelio del atrio es donde solamente se habla de lo del cuerpo. Dios sana el cuerpo. La mayoría de los evangelios del atrio se la pasan hablando de la plata, de la economía. Usted ya sabe. El Evangelio del lugar santo y el Evangelio del lugar santísimo. Yo creo que, y la Biblia misma nos enseña que el que gobierna es el que está arriba, ¿cierto? El que está en lugares altos es el que gobierna. Por eso la misma Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:23, dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. El que debe gobernar nuestro ser es el espíritu, nuestro espíritu. Entonces, lo que Dios me ha inquietado, desde ayer he estado pensando en todo esto. Nosotros estamos siendo equipados por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros viene con un diseño de parte de Dios. Cada uno de nosotros viene equipado por Dios. Amén. Pero entonces, nosotros tenemos que entender y conocer de qué forma es que vamos a tener que manifestarnos. Algunos hermanos en diferentes lugares, Dios ya está activándolos en el mundo espiritual. Pero estaba yo pensándolo. Hay una guerra espiritual, hay una batalla espiritual entre la luz y las tinieblas. ¿Cómo lo veía yo? ¿Cómo me lo mostraba el Señor? En lo natural hay una guerra, por decir algo, aquí en el país, donde los enemigos del gobierno están en determinados lugares, y ustedes mismos lo han visto,
Y muchos soldados del gobierno ni siquiera pueden llegar allá. Entonces, ¿qué sucede? Pues el que está más arriba tiene el dominio. Entonces ahora existen esos aviones que detectan todo lo que sucede en la Tierra por el calor, o en fin, lo que tiene vida lo detectan, y cuando menos piensan, el bombazo. Y no saben ni quién fue. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, es la forma que encontré de explicarles lo que les quiero decir. Y no tienen la necesidad de como soldados del gobierno ir a pelear allá de tú a tú, sino simplemente el que tiene el dominio gobierna y domina las regiones. No tiene necesidad de ir hasta allá. Eso se lo digo porque en lo espiritual tenemos que llegar allá. Amén. En lo espiritual hay una legalidad. El gobierno nacional tiene una legalidad. Él tiene el control de la soberanía del territorio nacional, porque legalmente están constituidos. Ahora nosotros como hijos de Dios, estamos legalmente constituidos como hijos de Dios, pero nosotros somos los que no hemos tomado el lugar de dominio, sino que estamos aquí abajo peleando humanamente muchas circunstancias en nuestras vidas, y no hemos tomado ese lugar de dominio y ese lugar de gobierno que legalmente ya Dios nos ha entregado. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces estamos luchando aquí de tú a tú, humanamente. ¿Pero sabe por qué? Porque nos falta identidad. Dígame, falta identidad. Como hijo de Dios. Porque espero que me entienda ese ejemplo que le doy, que si siendo gobierno y se va a pelear de tú a tú terrestremente, mucho riesgo hay de perder y de que haya pérdida. Pero si siendo gobierno legal realmente tomamos el lugar de dominio que ya Dios nos ha dado, pues vamos a desgastarnos menos y vamos a ver mejores resultados. Muchos hijos de Dios están derrotados en su vida personal precisamente porque no ha entendido de que Dios le ha dado y le ha delegado y le ha dado dominio. Eso se lo dijo el Señor a Adán. Fructificad y multiplicaos. Pero lo que significa fructificar es crecer. Un crecimiento interno. La multiplicación es externa, pero el crecimiento es interno. Amén. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que tomar la identidad. Porque el problema de los hijos de Dios es falta de identidad. Falta de identidad. Entonces, dice aquí que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pero quiero, ahora volvemos a Romanos, pero quiero que miremos rápidamente en Mateo capítulo 4, cómo el enemigo, Satanás, Mateo 4, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador, diga, vino el tentador. El que le quiere distorsionar su identidad como hijo de Dios es el tentador. Vino el tentador y le dijo al Señor Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y usted dice que es hijo de Dios, dicen algunas personas, entonces ¿por qué le falta comida? Si usted dice que es hijo de Dios. Él respondió y dijo: escrito está. ¿Qué dijo? Mire, es la necesidad de conocer la palabra de Dios. Escrito está.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios. Lo que el diablo quería o estaba aquí tentando era la identidad del Señor Jesús. O sea, la identidad, porque es que el diablo, eso es como cuando alguien se va a poner o va a tener un conflicto con otro, o va a tener una pelea con otro, pues lo primero que va a mirar es, bueno, está muy grande como para mí. Sí, si alguien va a poner un problema, o van a boxear, o van a tener lo primero que le va a medir es el calibre, la estatura. ¿Me meto o no me meto? Porque donde lo vea muy fuerte, entonces dice, no, este me castiga. ¿Sí o no? Entonces, el diablo aquí lo que le estaba midiendo era el calibre al Señor Jesús. Pero el diablo también se la pasa midiéndole el calibre a los hijos de Dios. A ver si de verdad, a ver qué poder, a ver qué autoridad, a ver qué identidad tiene un hijo de Dios realmente. Entonces usted se imagina que viene el tentador contra usted y le habla a través de alguien, le pone por ahí la suegra, el suegro, la hermana, el papá, la esposa, el que sea, el que se deje usar, el que le arrendó el apartamento. Y usted no dice que cristiano y no tiene para comer. Entonces, aquí lo que está, el diablo le vino a tentar a probar la identidad al Señor Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está. Dígame, ¿qué identidad le puede demostrar alguien al enemigo, al tentador, para que lo respete? ¿Qué respeto le va a tener el tentador a un hijo de Dios si no sabe lo que escrito está? Amén. Porque hay mucha gente, por ahí hace poco conocí una pastora, habla y habla y habla, y Dios le muestra y yo sentí, y no sabe lo que dice la Biblia. Es que en la Biblia, cuando dice, es que la Biblia dice, se quedan callados porque no sabe lo que dice la Biblia, pero son sabios, pero no saben lo que dice la Biblia. Si hay una persona que se crea sabia, pero no sabe lo que dice la Biblia, esa sabiduría es humana, terrenal y puede ser diabólica. Eso es lo que escrito está. Porque hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, y está la sabiduría de Dios. O sea, nadie puede decir que tiene la sabiduría de Dios si no sabe lo que escrito está. Amén. Entonces, aún la misma creación gime y espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Usted anhela tener en su vida una manifestación gloriosa de parte de Dios? La voy a preguntar otra vez. ¿Usted anhela tener en su vida una manifestación gloriosa como hijo de Dios? Usted la necesita, la necesitamos. La necesitamos porque si no hay una manifestación gloriosa como hijos de Dios aquí en la tierra, las tinieblas nos van a poner a llorar. Y nosotros somos luz. Pero ¿qué poder desarrollado o qué dimensión de luz hay en cada uno para afectar las tinieblas y para que las tinieblas nos respeten? Porque de eso se trata. Muchos que no han podido salir de una condición humana, ¿sabe por qué es? Porque las tinieblas no los respetan. ¿Sí lo cree o no lo cree? Bueno, así no lo crea, está escrito. Porque así es. Si somos hijos de Dios,
El tentador, o sea que el enemigo de las almas, su enemigo, se la pasa midiéndole el calibre real de usted como hijo de Dios, o de usted como hija de Dios. Por eso hemos visto, por ejemplo, en muchas liberaciones, cuando los demonios se burlan del que está haciendo la liberación, porque no puede, es que él sabe la vida que cada uno tiene, él sabe hasta dónde cada uno cree. Dice aquí en el 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Vea que él sabe lo que escrito está. El otro sabe lo que está escrito, pero usted no sabe lo que está escrito. ¿Usted se imagina una pelea entre dos abogados? Dos abogados peleando por una persona, uno para meterlo a la cárcel y el otro para sacarlo de la cárcel. ¿Usted se imagina una pelea y uno de los dos abogados que no conozca lo que está escrito en la ley y el otro sí? ¿Se imagina eso usted? Porque ese es un pleito. Esto es un pleito espiritual donde hay unas leyes establecidas. Entonces, el tentador lo quiere meter a usted en una cárcel, si no es que ya está dentro de esa cárcel. Una cárcel económica, una cárcel de enfermedad, una cárcel de tristeza, una cárcel de angustia, de fracaso. Hay muchas cárceles espiritualmente hablando. Y el tentador quizás lo tiene ahí. Pero hay unas leyes establecidas por Dios que lo quieren sacar de ahí. Y están escritas. Y el tentador conoce la ley, pero usted no la conoce. Dígame cómo va a salir de ahí. Se necesita conocer las leyes espirituales. Amén. Diga, necesito conocer las leyes espirituales. Dice en el 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, si el enemigo ve, el tentador ve que usted no tiene una identidad, usted no va a poder realmente ejercer esa manifestación gloriosa. Hay una manifestación, debe haber una manifestación gloriosa en su vida como hijo de Dios. Lo que pasa es que la mayoría hoy en día se conforma es con cargar la Biblia o con un domingo estar en un lugar. Pero no, eso es parte, eso es algo que hay que hacer. Amén. Eso es parte, porque la Biblia dice sin dejar de congregarnos. Pero el propósito y el objetivo de Dios no es ese. Es como decir que para que mi familia crea que yo soy una persona interesante y te voy a estudiar a la universidad y voy a ir, pero no voy a hacer las tareas. ¿Sí me va a entender? Simplemente para mostrar que sí lo hago, pero no hago las tareas. En el reino de los cielos es igual. Realmente hay que llegar a tener el cartón, la identidad, lo que a uno le representa una identidad. Una de las cosas que usted debe hacer para que realmente haya una identidad dentro del reino de los cielos, el reino de Dios, es que debe saber lo que escrito está. Porque a través de eso es que nos movemos. Pase ahora a Romanos 8. Entonces hay una identidad, es necesario para tener una manifestación
una manifestación gloriosa como hijos de Dios, lo primero que hay que tener es una identidad. Bueno, y se lo explico como Dios me lo está colocando en este momento. Una manifestación gloriosa de un ciudadano colombiano sería, por ejemplo, quedar de alcalde o vicepresidente. Es una manifestación gloriosa de un ciudadano. Amén. Pero para que lo puedan elegir, tiene que tener una cédula de colombiano. ¿Sí o no? Si no tiene esa identidad, no puede manifestarse gloriosamente dentro del gobierno colombiano. Estamos hablando del gobierno de Dios, del gobierno celestial aquí en la tierra. ¿Cómo se va a manifestar usted con una gloria de parte de Dios si usted no tiene la identidad como hijo de Dios? Dígale al que tiene, necesitamos tener una identidad como hijos de Dios. Entonces, si miramos la primera parte de esa identidad, es conocer lo que escrito está. Dice aquí en Romanos 8, el título, Viviendo en el Espíritu. Este tema y estos temas los hemos tratado durante años y a veces los dejamos como a un lado para mirar otros temas. Pero en realidad el tema de la iglesia del Señor es este. Amén. Este es el tema de la iglesia del Señor. A veces tenemos que mirar otros temas, pero no nos vamos, siempre el Señor nos quiere centrar en este tema, viviendo en el Espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo, nuestro ser. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Lo que les hablaba al comienzo. ¿Yo cómo voy a manifestarme gloriosamente aquí en la tierra con la gloria de Dios? ¿Cómo voy a manifestar si, por ejemplo, yo tengo sentimiento de culpa? A toda hora me voy a sentir juzgado. A toda hora, entonces voy a vivir en condenación. Entonces, ¿cómo se va a manifestar la gloria si mi naturaleza está caída? Hay una gloria de Dios infinita y hay una naturaleza caída. La condición del ser humano es una naturaleza caída por el pecado. Amén. Adán y Eva, nosotros heredamos. Hay una naturaleza caída, pero cuando llegamos a Cristo y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, Él pagó por nuestros pecados y Él empieza a restaurar nuestra naturaleza. Todos venimos de estar en una naturaleza caída, pero el poder de la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo nos empieza a restaurar. Entonces, una forma, por ejemplo, en que se manifiesta la gloria de Dios aquí en la tierra, una forma, digamos, elemental, es cuando alguien ora por una persona y se sana. ¿Cuántos aquí saben que el Señor Jesucristo sana? Levanten la mano los que saben que el Señor Jesucristo sana. Bueno, entonces, cuando eso ocurre, es que la gloria de Dios se manifiesta. Amén. Es una forma elemental de enseñarlo, pero hay diferentes dimensiones en las que la gloria de Dios se manifiesta. Y para que eso ocurra es porque Dios está usando a alguien aquí en la tierra para que eso suceda. Entonces, ¿qué pasa? Que una gloria de Dios a través de alguien se manifiesta. Pero hay muchas dimensiones de gloria. Dice acá que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice en el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley, del pecado
y de la muerte. Pase al 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos de ustedes anhelan vida y paz? Todo aquel que anhela vida y paz va a tener que apartarse de la carne para vivir en el Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dígale al que tiene ahí enseguida. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Está escrito, ¿cierto? Está escrito. Dígale, está escrito. Ahora pregunta, ¿quiere agradar a Dios? Ya sabe qué tiene que hacer, ¿cierto? Si quiere tener vida y paz, diga, vida y paz. Porque lo contrario, ¿qué es? La muerte y la angustia, ¿cierto? Lo contrario de la paz, ¿qué es? La guerra, la angustia, el dolor. Pero el que quiere tener vida y paz va a tener que apartarse de lo carnal para buscar lo espiritual. Bueno, uno trae recuerdos cuando no conocíamos del Señor. Yo por lo menos cuando no conocía del Señor, yo vivía toda hora con la perseguidora. O sea, la perseguidora, dice uno, cuando anda en Guayabao, ¿cierto? Y con ese cargo de conciencia y como que todo el mundo y como que todo, o sea, esa angustia, yo me acuerdo. Y es de una de las cosas que más le agradezco al Señor de haber podido salir de esa condición de mi alma, porque nadie lo sabía, solamente yo. Los domingos por la tarde me da el síndrome del domingo. Eso es que mañana toca trabajar. Y no había amanecido y ya estaba preocupado porque tocaba trabajar al otro día. Eso es lo que llaman depresión, ¿cierto? Depresión, angustia, todo esto. Pero ahora el Señor nos trajo vida y paz. Vida y paz. Es lo más bonito, la vida de Dios y la paz de Dios. Dice en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Todos los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es el problema, por ejemplo, en las iglesias, que a veces uno como pastor anhela que la gente obedezca a Dios, pero es que para obedecer a Dios hay que ser espiritual. Para obedecer a Dios, para que alguien obedezca a Dios es porque en su ser está gobernando su espíritu, no su carne ni su alma. Entonces muchas veces a uno le salen canas y entre más años más canas le salen a uno, ¿sí ve? Porque para agradar a Dios tiene que sujetar la carne y sujetar el alma y que gobierne el espíritu. Eso es lo que dice acá. Mas vosotros, en el 9, no vivís según la carne. A ver, póngale la mano así en el hombro al que tiene ahí, profetícele, dice. Mas usted ya no vive según la carne. En el nombre de Jesús. ¿Ah? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. A ver, póngale la mano otra vez. Dígale, yo declaro en el nombre de Jesús que su vida es guiada por el Espíritu Santo. Amén. Póngale todo el sentido a lo que estamos hablando. Dice en el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según
el Espíritu, ahí está el Espíritu con E mayúscula. Cuando la Biblia habla de Espíritu con E minúscula, es nuestro Espíritu. Cuando la Biblia habla de Espíritu con E mayúscula, es el Espíritu de Dios. Entonces, porque si uno pasa muy rápido y dice, pero el Espíritu, entonces no va a entender, ¿cierto? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con E mayúscula, o sea, según el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? Lea la Biblia. Léalo muy bien, Romanos 8:9. Oiga, vamos a leerlo otra vez. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es, dice, ese Pablo era bien, ¿cómo se llama eso? Sarcástico, porque ahí el que está hablando es Pablo. Si es que el Espíritu de Dios está en usted, ¿cierto? Ay, ese pastor le habla a uno como si uno no tuviera el Espíritu. Asegúrese de que lo tiene. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, lea bien lo que sigue. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Analice, dijo el boyaco. Analice. Pero todos somos hijos de Dios. Eso es lo que dice todo el mundo. ¿Cierto? Mire que yo estaba, cuando me paré aquí, estaba pensando, ¿cómo les digo de que todos no somos hijos de Dios? Pero es que todos somos hijos de Dios. Pero el que de Mahoma también encuentra a Dios. Bueno, hay un solo Dios con D mayúscula y miles de dioses con D minúscula. Amén. Entonces, póngale atención a lo que estamos mirando. Estos son tiempos donde lo que va a contar en cada vida es la revelación, no la letra. Porque cada día que pasa hay más gente llena de letra, de información. Ah, sí, yo también leo la Biblia. Ah, sí, yo también leí eso. Sí, pero lo que vale hoy en día es la revelación. ¿Hasta dónde se le ha revelado en su ser esa letra? ¿Hasta dónde? Porque la letra, la Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren la mar. O sea, todo el mundo va a saber, ah, sí, yo también. Ya está ocurriendo, ¿cierto? Ya está ocurriendo. Sí, yo también. En las iglesias católicas ya las mismas canciones que en las iglesias cristianas, pero la diferencia es la revelación. Es la misma Biblia para todos, sí, y todo el mundo ya se la sabe. Y entonces, ¿por qué su vida está así? ¿Cierto? Diga, amén. Necesitamos en estos tiempos pararnos en la revelación del Espíritu Santo. Porque la tierra, la creación, anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen que tener la naturaleza de Dios. Dios es poder. Entonces los hijos de Dios, ¿qué tienen que manifestar? Vámonos para Cali. No puedo. Entonces, ¿dónde está el poder? ¿Cierto? ¿Dónde está el poder? Si la manifestación de Dios es poder.
Primera de Corintios 4:20 dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino, porque es que palabras tiene todo mundo, pero poder no tiene todo mundo, solamente aquellos que realmente se le manifiesta la gloria de Dios. Amén. Me gustó este 9. Diga, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué piensa usted de eso? Por eso escrito está. ¿Qué le respondió el Señor Jesús al tentador? Escrito está. ¿Qué le va a responder a usted a alguien que le venga a decir, es que todos somos hijos de Dios? Pero si usted no sabe lo que escrito está, ¿cómo le va a hablar? Porque hay gente que tiene sabiduría humana y tiene una certeza de lo que está diciendo. Si el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, no hubiera tenido la certeza de lo que escrito está, ¿qué le hubiera hablado al tentador? O sea, ¿cómo va a haber una manifestación gloriosa de los hijos de Dios si nosotros no sabemos lo que el mismo Dios dice? ¿O no lo tenemos establecido en nuestra vida? La manifestación de lo gloriosa de los hijos de Dios es a través de las mismas palabras de Dios. Para cada circunstancia hay una palabra de parte de Dios y esa palabra es la que tiene poder. Por eso el Señor Jesús le dijo al tentador, escrito está. Él dijo lo que ya estaba escrito, a pesar que él hubiera podido decirlo de él, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque él mismo era Dios. Él hubiera podido decir sus propias palabras, pero como tiene que haber una legalidad, de lo que se dice y que esté dentro de la ley espiritual para que esas palabras o estatutos que están ahí establecidos tengan un poder, porque hay una legalidad para que el tentador o el adversario o el enemigo se sujete a esa legalidad. Él había podido decir otras palabras y él las dijo. Mas yo os doy un nuevo mandamiento, dijo, ¿cierto? Él las dijo, pero las dijo después. Pero en este momento él se ciñó a lo que ya estaba establecido, escrito está. Entonces nosotros hoy en día, por eso hay muchas religiones con la misma Biblia, pero lo importante no es lo que alguien quiera decir de acuerdo al conocimiento o a la parte intelectual que tenga. Lo que tiene poder realmente es lo que está escrito y lo que se interpreta con la revelación del Espíritu Santo. Eso es lo que tiene poder. Porque nos ponemos a mirar un poco de gente que carga la Biblia y muchos no dejan hablar porque todo el mundo sabe. Pero dice la Biblia que, la misma Biblia dice que por el fruto. Diga, por el fruto. No por las palabras. Entonces dice acá, oiga, es que esa parte como que Dios quiere que le pongamos cuidado a eso. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? O sea que usted está seguro que tiene el Espíritu de Dios. Lo siente. Dice la Biblia, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a todo mundo. ¿Qué dice la Biblia? Porque hemos visto gente que dice así, pero la Biblia dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pase al 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Jesucristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, hasta en su cuerpo se refleja. ¿Sí? Se le ve la luz, ¿cierto? Mire, cuando uno viene antes de conocer de Dios y uno llega como llega, uno llega como para que lo recojan con cuchara, ¿cierto? Pero cuando uno ya le abre el corazón al Señor y cuando hay una administración, ahí mismo le cambia el rostro. A nosotros siempre nos olvida, pero vamos a tener que poner un cuadro de honor acá. Sería chévere, ¿cierto? Poner un cuadro de honor acá. Apenas llegue, mire, traigo esta personita nueva, entonces apenas gente tome la foto. Y ya por ahí, después de un tiempo, tomarle otra foto y ponérsela al pie. ¡Ay! Así llegué yo, dice uno, con cara de homenaje. Todos. Uno llega así. Yo tenía una foto de mi esposa antes de ser cristiana y ella, ¿qué la hizo? Como que me la rompió. Solo ojitos y pelo. Uy, pero tremendo. Y a mí tampoco me gustaba porque decía, mire cómo me tenía. Mire cómo nos tenía, pero el aquel. A juntos. Porque las mías no eran tan bonitas que digamos tampoco. Pero de verdad, a veces miramos después de un tiempo la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo en cada uno. Y por eso tenemos que estar agradecidos con Él, ¿cierto? ¿Qué hubiera sido del Señor si no nos hubiera encontrado? Espero que no haya ninguno refundido todavía, ¿no? Estoy hablando con fe. Dice en el 8:12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Diga, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Diga, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Siempre yo he dicho que hay muchas formas de predicar el Evangelio. Y aquí lo que dice es que más si por el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu de Dios, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, las obras de la carne son muchas, ¿cierto? Usted ya las conoce, todo lo que le gusta a la carne. Y muchas veces, como líderes o como pastores, uno quisiera golpear la carne, que deje de tomar, que deje de fornicar, que deje de adulterar, o sea, todo lo de la carne, que deje de hacer brujería, todo lo de la carne, hechicerías, eso están los frutos de la carne. Pero aquí dices que por el Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. O sea, ¿quién es el que hace morir las obras de la carne? El Espíritu Santo. Entonces deje la cantaleta. Diga, deje la cantaleta. Necesita revelación. Mire que nosotros casi nunca hablamos, o usted cada 8 días hoy aquí, es que los borrachos, no, aquí nunca hablamos así. Tomamos el lugar de dominio. Tenemos que tomar el lugar de dominio que es espiritual. Porque si tomamos el lugar de dominio, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, ese lugar de dominio. Desde ese lugar de dominio que es espiritual,
y ministramos al Espíritu, que es el que debe gobernar su vida. Ahora al final vamos a orar por su Espíritu. Lo que me ha puesto. Porque si oramos por su Espíritu, para que su Espíritu se active y reciba vida, pues el Espíritu Santo va a venir a su Espíritu, y el Espíritu Santo, ministrando su Espíritu, va a hacer que desaparezcan las obras de la carne. Amén. Pero a veces no se ha entendido, y nosotros como hijos de Dios no hemos entendido esas revelaciones, y lo que hacemos es maltratar, y lo que hacemos es atropellar, y lo que hacemos es hacer sentir mal al carnal. Aleluya. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero falta revelación. Porque a veces hay un carnal con una necesidad de ser espiritual, pero al carnal lo va a ayudar el almático. ¿Y usted cómo me llena el corazón? Usted sabe que eso me hace mucho daño de lo borracho. Pero no ha tomado el lugar espiritual. Y dele cantaleta. Un día yo llegué, mi esposa ya asistía a la iglesia y yo todavía se enloqueció. Y un día llegué, lo que sí fue que yo empecé a respetarle porque ella se hizo respetar desde el comienzo. Aquí a mí no me va a pegar rancheras ni nada de eso. Yo, sí señora. Entonces, como siempre me llevaba a los borrachos para mi casa. Y dice mi amigo, vámonos para su apartamento. No. Se enloqueció la señora. Pero le respeto eso, decía yo le respeto eso. Es que antes los viernes, ella salía para una discoteca y yo salía para otro lado, los viernes. Y yo llegaba a la 1 o 2 de la mañana y no sabía dónde estaba ella. Entonces ya los viernes iba para la iglesia y dije, prefiero que esa loca se vaya para allá porque por lo menos ya sé dónde está. Tenía que ser yo muy bruto para no dejarla ir a la iglesia, ¿cierto? Si antes no sabía dónde estaba y ahora sí sabía dónde estaba. O sea, entonces se necesita que alguien tome el lugar de dominio espiritual. Pero si el uno carnal y el otro almático, imagínense eso. Solo cantaleta. Bueno, le iba a contar que mi amigo, ya no íbamos a la casa, al apartamento, a la carnavalidad, ya no. Y un día llegué y yo llegaba a la casa y me consagraba, ya me tocaba consagrarme a la brava porque no podía tomar ahí. Y llegué y guardé media aguardiente en la nevera. El otro dije, la voy a seguir. Y cuando abrí ya no había aguardiente, y el aguardiente y lo boté. Bueno. Había un proceso, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes le han dado un cantaleta en su casa? El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. A mí el Señor no me trajo a la iglesia o a sus pies a punta de cantaleta. Mi esposa ya estaba andando en los tendones de tanto ayunar. Eso es espiritual. Diga, eso es espiritual. Pagando un precio por el carnal, que era yo.
Tenía menos carne en esa época, pero era carnal. Entonces, para que se manifieste la gloria de Dios en algo o en alguien, tiene que haber alguien que tenga un dominio en los lugares celestiales, un dominio espiritual. Entonces, dice acá en el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, es por el Espíritu Santo que mueren las obras de la carne. Pero el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Jesús, hijo de Dios, y llegaba a una necesidad humana y él tenía un dominio aquí en la tierra. Porque todos los hijos de Dios tenemos que tener dominio aquí en la tierra. Porque esta tierra está llena de evangélicos, no de hijos de Dios. Porque el que da testimonio de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo, no que carguemos la Biblia. Y el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios, con la gloria de Dios, tenemos que ser instrumentos para manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Y eso es un reto para cada uno, empezando por su casa. ¿Sí o no? Yo aquí estoy hablando y ya estoy entendiendo cuál es mi reto también, no se preocupe. Pero doña Zenaida todavía tira camándula. Pues ese es mi reto. Que entonces me toca tomar un dominio más serio, sin atropellarla a ella. Porque un día me fue a visitar a la cárcel y lo que le metí fue una vaciada cristiana. Eso hace aproximadamente 13 años. Y se vino toda chantada para Bogotá. Va y me visita, me lleva comida y le pego una vaciada cristiana. Ese día dije, nunca jamás le vuelvo a nombrar nada de la Biblia. Y desde ese día yo nunca le he hablado, solamente he orado así por ella y la he ministrado, pero nada más. Pero no me he puesto a discutir con la Biblia y que la Virgen y que no, nunca le he dicho nada más de eso, nada. Pero veo que me toca es cogerla a la Virgen del pelo y sacársela del corazón. Aunque la Virgen es un modelo de mujer, ¿no? Hablamos de la idolatría, no hablamos de la persona. Mire lo que es el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí podríamos hacer una pregunta. ¿Usted por quién está siendo guiado? Es que a mí me palpita el corazón. Usted está guiado por su corazón. Hay unos que pueden estar siendo guiados por su corazón. Hay unos que pueden estar siendo guiados por su conocimiento. Hay unos que pueden estar siendo guiados por su carne. Pero dice acá, bueno, y hay otros que están siendo guiados por el Espíritu de Dios. ¿Usted por quién está siendo guiado? ¿Usted a través de qué toma las decisiones de su vida? No, es que mi abuelita es bruja, pero es muy sabia. Su abuelita le pega el tabaco y es la que le dice que haga. ¿Usted cree que no hay gente así? Esa es la sabiduría diabólica. Y por eso se toman decisiones en la vida y también se ven los resultados.
Porque la sabiduría que transmite paz y vida, estábamos hablando, ¿cierto? Paz y vida es la sabiduría de Dios a través del Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, diga, estos. Oiga, está delicado, ¿cierto? Dígame si no. Dígale al que tiene, dígale, está delicado. Está delicada, dijo un amigo, está delicada la vuelta. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y estamos hablando de la identidad, ¿cierto? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces uno no debería presentar a alguien, mire, normalmente pasa en las empresas, ¿no? Él también es cristiano. Dicen en las empresas o en la universidad o donde se mueva. Él también es cristiano. A mí por lo menos, a nosotros hoy en día, ese también es cristiano, uno ya dice, tocaría ver. Hace 18 años cuando le decían a uno, le presento, eres cristiano, uy, uno se ponía contento. No estoy solo en la vida. Hay otro también que cree igual. Uy, le da uno como un respiro. Y uno quisiera pasársela solo con esa persona. Hace 18 años, hace 30, peor. Pero hoy en día todo el mundo es cristiano. ¿Sí o no? Entonces no le deberían, nosotros vamos a tener que empezar a hablar con el idioma de Dios, como hijos de Dios. Por eso necesitamos revelación, entendimiento y conocimiento en la palabra de Dios y saber lo que escrito está, para hablar como se debe hablar en el reino de Dios. Porque la Biblia misma lo dice, si alguno hable conforme a mis palabras, con cánticos, con salmos. Hay cosas que a veces la gente canta y no son salmos, son otras cosas. En las mismas iglesias se está cantando el palpitar del corazón de alguien, pero los salmos vienen directamente del Espíritu Santo. Entonces, mire, deberíamos decir, le presento, este es un hijo de Dios. Pero para yo decirle a alguien, le presento, este es un hijo de Dios, es porque tiene una identidad. Muéstrame la cédula espiritual. Hasta el tipo de sangre está en la cédula, ¿cierto? En la natural. La genética, por si acaso. En la identidad espiritual también hay que mirar la genética, porque hay muchas clases de genética y hay unos injertos. Hay unos salpicones espirituales. Entonces, para yo decirle a otro, vea, le presento, este es un hijo de Dios, es porque yo conozco la genética y el testimonio. ¿Sí o no? ¿Cuántos hijos de Dios podría usted presentar a alguien? Está buena la pregunta. ¿Cuántos evangélicos puede presentar? ¿Cuántos cristianos podría presentar? ¿Cuántos religiosos podría presentar? Pero ¿cuántos hijos de Dios usted podría presentar? A la manera que está aquí escrito. Porque, estamos en el 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
esas personas que vinieron aquí el sábado, ayer, esos son hijos de Dios. Y ninguno sale por televisión, pero son hijos de Dios. ¿Sí o no? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nuestra tarea es aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. Diga, mi tarea es aprender a ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora repita esto. Pero antes de eso, mi tarea es asegurarme que en mi ser está el Espíritu de Dios. Porque si no, ¿quién nos va a guiar? Por eso la mayoría de la gente vive porque otro respira. ¿Sí van a entender? Pastor, ¿qué hago? ¿Vivo en Timisa o vivo en las lomas? Pues que el Espíritu le guíe. Pero como no están seguros de que está el Espíritu, entonces buscan la guianza de alguien que sí tiene el Espíritu. Y eso es lo que está pasando hoy en día con la iglesia de Dios. Que como hay tanta mediocridad espiritual y son muy poquitos los que tienen el Espíritu y son líderes, algunos hacen aparentar que lo tienen y no lo tienen. Entonces se abre el espacio para que sus vidas sean manipuladas. Y las decisiones de cada vida las toman por el otro y no porque el mismo Dios les está dando la guianza. Usted, el tomar unas decisiones por la guianza de otro, se corre un riesgo. Por eso cuando hablamos de los profetas no están para que le digan a usted qué tiene que hacer. Los profetas están es para que le confirmen a usted lo que el Espíritu ya le dijo a usted. Porque si no, se convierte esto en una manipulación. Es que el Señor me acaba de decir que usted me tiene que dar 500,000. Y así le dijeron a una hermana una vez. Dijo, pues a mí el Señor no me ha dicho nada todavía. Porque eso se convierte en una manipulación y en lo que no es el Evangelio. Pero ¿sabe? La irresponsabilidad ha sido de cada uno que no se asegura que el Espíritu de Dios esté en cada uno. ¿Sabe cómo se asegura usted de que el Espíritu de Dios le va a guiar? Asegurándose que el Espíritu Santo está en usted. ¿Y sabe usted cómo se asegura o cómo puede empezar a buscar que el Espíritu Santo esté en usted? El Espíritu de Dios, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El que no le obedece no tiene el Espíritu Santo. Y si no, nos toca arrancar esta hoja. Romanos 8. Entonces, pero todos tenemos a Dios, a Diosito. Según esta palabra, ¿usted cree que todos tenemos a Diosito? La verdad nos hace libres. Diga, la verdad me hace libre. Entonces, este Romanos 8, mi esposa siempre dice Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8. Hoy se me reveló la voz. Cuando Romanos 8. En Romanos 8 está realmente el propósito de Dios para nosotros. Es más allá de lo que creemos, ¿cierto? Mire lo que dice en el 16. El Espíritu con E mayúscula. El Espíritu mismo da testimonio. ¿A quién?
Pero para que el Espíritu Santo, como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, nuestro ser, para que el Espíritu Santo dé testimonio a su espíritu, es porque su espíritu está gobernando su ser, y no su carne ni su alma. O sea, ese es un ser espiritual. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y créame que los hijos de Dios no son derrotados. Créame que los hijos de Dios no son arruinados. Los evangélicos sí. Hoy nosotros tenemos que salir de aquí con una mentalidad celestial. Créame que los hijos de Dios no viven tristes. Lo que pasa es que el enemigo se ha aprovechado de la falta de identidad nuestra. El enemigo se ha aprovechado de nuestra falta de conocimiento. La misma Biblia lo dice. Mi pueblo es destruido porque le falta revelación. Amén. Le falta revelación. La letra está, pero no tiene el rema en su espíritu. Dice en el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A veces viene alguien con problemas porque es que el Señor siempre a uno lo deja impotente y busca una circunstancia para quebrantar nuestro corazón y acercarlo genuinamente a Él. Porque de nuestro ser lo que se necesita acomodar para la semilla de Dios es el corazón. Entonces el Señor permite circunstancias. Entonces a veces vienen personas y el Señor le deja a uno sentir el propósito que Dios tiene con alguna persona. Y bueno, y como ya uno pasó por ahí, lo malo es vivir el momento, ¿cierto? Entonces, uno quisiera, tranquilo, eso es pasajero. El Señor le va a bendecir. Un día de esto nos reiremos. Yo creo que más de uno acá ha vivido eso, ¿cierto? Ha llegado de una manera, ha llegado de una forma que uno cree que no hay solución. Y el diablo le quiere a uno hacer creer que no hay solución. Y a veces lo quiere meter a uno a llevarlo a tomar una decisión incorrecta. Yo antes de conocer a Dios, un día me iba a suicidar. Yo pensé que mi vida no tenía solución por ningún lado. Yo decía, es que no soy ni bachiller. Entonces uno mismo se castiga. No soy bachiller, soy un bruto. No voy a conseguir trabajo, soy un bruto. Me voy a ir para la cárcel, soy un bruto. Todo el mundo me va a juzgar, me va a cuestionar. Yo mejor me desaparezco de la faz de la tierra. Y el diablo dice, sí, vaya, bruto, mátese. Nadie lo quiere. Nadie le interesa su vida, mátese. Esos son los mensajes del diablo. Y así llegamos la mayoría. Pero dice acá, en el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Qué aflicción usted tiene hoy en el tiempo presente? Pueden haber muchas aflicciones. A mí por lo menos mi aflicción humana en muchas áreas ha desaparecido. Hoy en día ya estoy como el apóstol Pablo. Me afligen, son cosas espirituales y ministeriales. Pues a veces uno le aflige el bolsillo porque, ¿qué tal? Que no sé qué, que mire.
Pero uno dice, no, pues hago esto y soluciono. Pero no lo he querido hacer. Que el Señor lo haga. Pero ya las aflicciones son de otro nivel. Me aflige ver cristianos o ver gente que lleva mucho tiempo en el Evangelio, pero que no se manifiestan como hijos de Dios. Eso me aflige. Eso nos aflige. Me aflige ver gente que conozca la verdad y no la viva. Eso me aflige. Me aflige ver gente que sabe Dios a qué los llamó y no quieren. Eso me aflige. El apóstol Pablo decía que lo afligían el pensar en las iglesias. Eso era lo que lo trasnochaba a él. A Pablo no lo trasnochaba, uy, ¿será que me voy a morir soltero? Nadie me mira, soy feo. Pablo no tenía tiempo para eso. ¿Será que soy tan feo que una mujer me mira? Pablo no tenía tiempo para eso. Pablo era un ser espiritual. Entonces, ¿cuál es su aflicción hoy? Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria venidera para su vida. Hay una gloria venidera para su vida. Usted no se va a morir así. Bueno, los hijos de Dios no mueren, los hijos de Dios duermen en vida. Porque la muerte es para los hijos del diablo, que aquí en la tierra ya están muertos. Por eso la Biblia dice la segunda muerte, porque aquí ya están muertos. El muerto volvió a morir. Esa es la segunda muerte. Los hijos de Dios no mueren, duermen en vida eterna. Entonces, nosotros no nos vamos a quedar así, a pesar de que creamos que no hay solución o a pesar de que creamos, es verdad, humanamente hay cosas que no hay solución. Entonces nos toca salirnos de lo humano para entrar en lo sobrenatural y tomar el dominio en lugares celestiales. Porque solamente de una forma sobrenatural va a poder ocurrir algo que usted está esperando. Yo siempre le estoy agradecido a Dios, porque si hoy en día estoy con mi esposa es porque Dios hizo el milagro. Porque humanamente, yo puse una foto en el Facebook, que cumplimos 30 años, ¿cierto? Y del tiempo pasado creo que tenemos 2 fotos donde estemos los dos. Creo que hay 2 fotos. Una cuando pagué el servicio militar, que el cinturón daba como 3 vueltas con el uniforme, de lo gordo que era. Y esa que está en el Facebook. Y me gusta esa foto porque cada vez que miro esa foto digo, eso es algo sobrenatural. A alguien le decía yo en estos días, eso sí es la gracia de Dios. El Señor me dio una reina, porque ella era modelo en esa época. Yo siendo un marihuanero, vago, hasta pecueca tenía. Esa es la gracia de Dios. Créame. Créame. Eso es un milagro. Vaya, consígase una de esas en lo natural. Lo que primero tiene que echar es una buena chequera aquí. Y yo la mandaba a que le pidiera cigarrillos a los amigos para que me diera a mí. A pedir moneditas para que me comprara, aunque sea un piel roja. De verdad. En una época me compré un tabaco para que me durara todo el día. De verdad. Aleluya. Es la gracia de Dios. A mí, yo le decía a una hermana, a mí no me conviene vivir en lo natural. ¿A usted le conviene vivir en lo natural? A mí no me conviene vivir en lo natural. A mí no me conviene ni siquiera ponerme a hacer cuentas. De verdad. Es lo que los hijos de Dios no han entendido. La vida sobrenatural
es sobrenatural. Por eso mucha gente, ¿y ese anda en esa camioneta? Y digo, piense lo que quiera. A mí no me conviene vivir en lo natural. A ningún hijo de Dios le conviene vivir en lo natural. Y los que viven en lo natural son los que viven en la ruina. Y los que viven en lo natural son los que viven con dolor y con tristeza. Porque los hijos de Dios venimos diseñados a tener un lugar de dominio como hijos de Dios, con el poder de Dios sobre toda circunstancia. Lo que pasa es que los hijos de Dios quieren tener lógica. Yo nunca le he preguntado, por ejemplo, Jairo vino y llegó un día todo afanado. Es que vino a entregarle esa camioneta. Afanado, ¿cierto? Yo no le pregunté nada, después hablamos. Y que simplemente la entregó y que, bueno, el arreglo que hicimos. Pero los hijos de Dios con lógica. Pero acuérdese que yo no tengo trabajo. Acuérdese que esto a veces sí, a veces no. La lógica humana. Pero si él dice que Dios lo puso y vino con afán, yo le digo que hago es, bueno, Señor, si fuiste tú, entonces igual. A mí no me conviene vivir en lo natural. A usted tampoco. Porque tiene que sacar esa calculadora de aquí. Hay varias calculadoras que ustedes tienen aquí. Hay una que hace no puedo. No hay. Pues no hay entonces. Pues no puede entonces. Entonces, ¿cuál es el dominio de hijos de Dios? ¿Cierto? Entienda lo que le estoy diciendo. Entienda lo que Dios quiere que seamos. Entienda para dónde Dios nos quiere llevar. Porque muchas de las cosas que estamos o que se están haciendo, empezando por la casa de cada uno, se está haciendo en las fuerzas humanas porque no se ha tomado el lugar de dominio que Dios tiene establecido para los hijos. Y la misma tierra, la misma creación necesita que nos manifestemos como hijos de Dios. Pero la primera manifestación, para que esté el Espíritu Santo, que es el que da testimonio de que somos hijos de Dios, pues hay que empezar por la obediencia. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, y hay gente que desobedece y creen que tienen el Espíritu Santo. Porque recitan este libro de memoria. ¿Pero qué? ¿Pero dónde está? Muéstreme lo que está diciendo. ¿Cuál es el poder en su vida? En su casa. El punto es que tenemos que tenerlo. El dominio. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Ese es un lugar espiritual. Pero a ese lugar vamos conquistándolo es a través de la obediencia para que venga el Espíritu Santo. Y cuando ya el Espíritu Santo está en nosotros, ya no gobernar nuestra vida ni tomar decisiones de nuestra vida de acuerdo a nuestra alma, a nuestros sentimientos, a nuestro sentir, sino la guianza del Espíritu Santo. Y la guianza del Espíritu Santo nos va llevando a esos lugares celestiales y vamos a tener dominio. Amén. Bueno, vamos terminando acá. Dígale al que tiene ahí, la gloria venidera para su vida va a ser una manifestación gloriosa a favor suyo. Porque lo que hoy está viviendo no es ni comparable
con lo que Dios va a hacer con usted. Amén. ¿Sí lo cree? Así debe ser. Así debe ser. Mire lo que dice en el 21, porque también la creación misma será sujetada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, con dolores de parto. Y a veces a uno como pastor le pasa eso. Pablo decía, hijitos, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahí también está hablando de dolores de parto. Para que Cristo sea manifestado en vosotros. Para que Cristo sea formado en vosotros. Dolores de parto, obedezca. Lo pueden apretar a uno. Bueno, y a veces, pues si ahí dice que con dolores de parto, cuando alguien va a la luz se pone las patas arriba. Y a veces lo ponen a uno así. Uno ya no sabe si patas arriba, patas abajo, arrodillado, sentado, cómo orar. Obedezca para que salga de la ruina. Y eso se le brotan a uno los ojos. Obedezca para que salga de esa condición. Uno sabe como el muñequito eso que sale en WhatsApp. Apretando los dientes para que obedezcan. Con los que se manifiesten, con eso vamos a conquistar. Los demás si siguen amañados. Ay, porque a él sí le dan y a mí no. Si yo sé más Biblia. Sé más Biblia. Vamos a orar.